A continuación les voy a hacer un análisis de la película Pulp Fiction de Quentin Tarantino. A lo largo de la película podemos ver el tratamiento de la fotografía, que a ratos es bastante colorida, pero al mismo tiempo también se observa un filtro oscuro, el cual le da una apariencia misteriosa y también genera suspenso, ya que el director desea transmitir ese mensaje de tipo irónico, sarcástico y violento a lo largo de la historia. Se hace mención de 3 historias como hechos narrados independientes, pero finalmente esas 3 historias se entrelazan y dan como resultado este gran producto audiovisual. La película básicamente gira en torno al señor Marcellus Wallace, que tiene como gran importancia y poder dentro de la película. Es el personaje de alguna manera protagónico por todo lo que gira en torno a él y la intriga que guarda acerca del maletín, en el cual en varias ocasiones estamos como interactuando con no sabemos a ciencia cierta qué haya dentro de él, y es de aplaudir el performance que hace Jules, el gángster que está acompañado de Vincent. Digamos que la escena más importante que podemos ver de Jules es cuando pronuncia un versículo de la Biblia, y guarda una atención muy importante en esta parte, ya que se muestra a Jules como si fuera alguien todopoderoso que está impartiendo justicia. Es una película muy realista y trata los aspectos notorios de los años 90. Primera escena. Personajes que intervienen en ella: Vincent, Jules, Jimmy y Marcellus. La escena inicia con los dos personajes, los dos gángsters, Vincent y Jules, los cuales están en la cocina de Jimmy. Están esperando las indicaciones de Marcellus. Inicialmente se ven como agradables frente a la situación, pero vemos claramente que Jimmy está muy indispuesto con lo que está sucediendo. Vemos planos medios, hay una iluminación fuerte en las tazas de café y en la parte de atrás de los personajes. Los rostros son tenues, tienen una iluminación tenue. Como lo nombraba anteriormente, Jimmy guarda una postura de seriedad, el cual se enfoca en el mismo plano con la misma iluminación centrada en el pecho, también poca iluminación en el rostro y en los alrededores. No se deja halagar de Jules, desviando la conversación del tema principal, que es el cadáver. Vemos el sarcasmo al 100% de Tarantino cuando nombra que si la casa de él es un lugar para guardar cadáveres. De esta manera vemos cómo los dos gángsters interactúan y se sienten de alguna manera incómodos por la situación que está pasando Jimmy, que si en algún momento llegara la esposa y viera lo que está pasando, le traería graves problemas en ese aspecto. De igual forma, cuando Jimmy les está dando las indicaciones, hay un cambio de plano, más no de escena, ya que interactúan con Marcellus. Cuando Jules lo llama preocupado para saber cómo van a definir la situación. Entonces aquí podemos ver unos rasgos que marcan las características de Marcellus, ya que lo vemos en una lujosa propiedad con atuendos de alguna manera elegantes. Continuamos con un plano medio y hay una iluminación natural de luz día. Vemos que este tipo de luz cambia totalmente en cuanto a la locación
en la casa de Gibi como en la casa de Marcellus. Podemos ver en primer plano el desayuno, podemos ver ciertos detalles que nos muestran también el estatus social de Marcellus. Vemos que es una persona adinerada, eh, tiene un anillo de oro, y está como demostrando esa posición social, ese poder que muestra Marcellus en esta escena. Jules de igual manera realiza un flash forward de lo que podría suceder en caso de que Bonnie llegara a la casa. Comienza con un plano americano de espaldas y dando la noción de subjetividad del espectador en el personaje, como si nosotros estuviéramos detrás de Bonnie. Vemos movimientos de cámara acompañando a Bonnie, se abre el plano y nos muestra parte de la casa mientras Jules narra el suceso como se desarrollaría en caso de que pasara. No vemos cambios de ángulos ni maneja más que todo ángulos naturales. Escena número 2. Los personajes que intervienen en esta escena son Vincent, Mia y el traficante de drogas, su esposa y otra chica que acompaña la escena. Inicialmente están en la casa del traficante de drogas. Comienza la escena con algo de tensión, que está buscando una inyección de adrenalina para inyectarle a Mia, que está en sobredosis de heroína. Comienza con un plano medio de la mujer, de la novia del traficante, observando el cuarto mientras busca la inyección. Después de haber inhalado heroína, Mia por equivocación queda en shock, prácticamente en coma. Vincent decide llevarla a casa del traficante y saber si puede ayudarle. Vemos confusión y caos, estrés en la escena. Hay primeros planos para notar la ansiedad de los personajes. La iluminación es artificial, ya que están en una locación, están en un lugar interno. Hay igualmente algunos puntos oscuros. La luz está enfocada en ciertas partes del cuerpo de los personajes. Vemos inicialmente el plano detalle del frasco de adrenalina. Nos quieren introducir en cuanto a la inyección, hacer un énfasis en la inyección. Vemos una iluminación lateral de la mano y vemos netamente la etiqueta en el frasco, seguido de un primer plano en el que el rostro del personaje demuestra la tensión que se vive en la escena. Rostros también se ve levemente iluminado. Hay una discusión entre Vincent y el traficante para saber quién inyecta a Mia. Vemos pues que hay cambios de posición de cámara, siempre con un ángulo natural, planos medios, iluminaciones netamente laterales inclinadas. Ahí en difuminado la mujer en el fondo del plano con detalles de la casa. Se ve el plano detalle del marcador rojo en el pecho de Mia. También vemos el plano en que reposa la cámara es sobre el piso, es un eje en el piso, para notar la ansiedad, el suspenso que se vive en el momento de la escena. Vemos en el conteo para inyectar a Mia un juego de primeros planos entre el rostro de Mia, mientras la cámara hace un zoom in paralelamente con el plano detalle de la aguja goteando. El primer plano del rostro del traficante contando en 2, luego paralelamente el rostro de Vincent en primer plano. Secuencialmente muestra el plano detalle del marcador rojo en el pecho de Mia, igualmente realizando un zoom in. Tercera escena. Personajes que intervienen en ella: Bush y Vincent. Esta escena inicia con Bush y entrando a su propia casa sigilosamente. Vemos el primer plano del rostro de Bush con una luz lateral con claroscuros, el plano de detalle de la chapa y la llave de la puerta con una iluminación semilateral, podríamos decir.
Abre y cierra la puerta, volvemos al primer plano de la chapa. Vemos a Bush que entra sigilosamente a su casa. También vemos que hay una luz, seguimos con la iluminación semilateral. Hay un primer plano de una porcelana y de un portarretratos de su esposa. Se pone nuevamente el reloj se ve como con más confianza al recuperar su reloj. Luego vemos un plano americano de Bush entrando a la cocina. Vemos que seguimos con el mismo tipo de iluminación. Vemos el plano detalle de la tostadora. Este plano tiene relevancia en el futuro puesto que tarda un poco más en el detalle. De pronto el director quiere que enfoquemos esta atención para después. Vemos el plano americano de Bush cuando se da cuenta, se percata de que hay un arma desconocida en su cocina. Vemos un zoom in del rostro de Bush e igualmente paralelamente a este zoom in vemos desde los ojos de Bush la pistola acercándose. Luego vemos que él reconoce que hay algún ruido, hacen un zoom out de la cara de Bush hacia el plano medio de Vincent. Hay un lenguaje visual entre los dos, mientras que el sonido de la tostadora, sincronizado con el sonido del arma, juegan un papel. Vemos en este recurso cinematográfico llamado montaje sonoro, en cuanto se empata el sonido del arma con el de la tostadora. Aún el sonido de la tostadora indicando que ya está lista las tostadas, juega con el mismo papel de la muerte de Vincent, anunciando que falleció. Vemos un primer plano del libro que está leyendo Vincent, llamado Modesty Blaze, de Peter O'Donnell. Más o menos recuenta la historia de James Bond versión femenina. Vemos un ángulo contrapicado desde la perspectiva de Vincent caído en la bañera. El primer plano del libro acompañando a Vincent en la escena del baño. Básicamente ese es el análisis de las 3 escenas de la película Pulp Fiction, realizada por Felipe Sandoval Socarrás. Muchas gracias.